Voy a lavarle los ojos a su hija, y volverá a ver. El rico se rió, pero se quedó paralizado. El silencio en aquella mansión de mármol y oro era tan pesado que podía sentirse en los huesos. Don Julián, un hombre cuya fortuna podría comprar ciudades enteras, estaba allí, de pie, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras veía a un niño de ropas gastadas y pies descalzos acercarse a su posesión más preciada, su hija Lucía. El niño sostenía una vieja bacia de madera con un agua que parecía brillar bajo el sol de la tarde. «Voy a lavarle los ojos y volverá a ver», dijo el pequeño con una seguridad que desafiaba toda lógica. Don Julián sintió una risa amarga subir por su garganta, una risa cargada de desprecio y desesperación. Pero antes de que pudiera expulsar al intruso, algo en el aire cambió. Se quedó paralizado, como si sus pies se hubieran convertido en piedra, incapaz de apartar la vista de esa escena que estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. Pero antes de sumergirnos en los secretos que esconden los muros de esa gran mansión, quiero pedirte un pequeño favor de corazón. Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta de 14,000 suscriptores en este canal, y tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que tanto nos enseñan. Suscríbete ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Me encanta leer sus mensajes y saber que esta gran familia sigue creciendo. Ahora, volvamos a aquel palacio de cristal donde la riqueza no podía comprar la luz. Don Julián siempre había creído que el dinero era el lenguaje universal de la solución. Para él, no existía problema que un cheque con suficientes ceros no pudiera borrar. Su casa, situada en la zona más exclusiva de la ciudad, era un monumento a su éxito. Techos altísimos, obras de arte que valían fortunas y un jardín que parecía sacado de un sueño. Pero dentro de esas paredes, el aire era frío y rancio. Desde hacía 2 años, la alegría se había evaporado de los pasillos, dejando solo el eco de los pasos solitarios de un hombre que se sentía el rey de un imperio de sombras. Su hija, Lucía, era una niña de 7 años con cabellos de oro y una piel tan pálida que parecía de porcelana. Era la luz de su vida, o al menos lo fue hasta que esa luz comenzó a apagarse en sus propios ojos. Todo empezó como una pequeña molestia, una mancha que Lucía decía ver cuando jugaba en el jardín, y en cuestión de meses, el mundo de la pequeña se volvió negro. Julián no escatimó en gastos. Trajo a los mejores especialistas de Alemania, de Estados Unidos, de Japón. Consultó a eminencias que cobraban miles de dólares solo por cruzar la puerta de su casa. Sin embargo, todos salían con la misma expresión de impotencia, sacudiendo la cabeza y diciendo que la medicina moderna no tenía respuesta para esa ceguera repentina y misteriosa. Aquella mañana de martes, el sol entraba con fuerza por los ventanales del gran salón, pero para Lucía, el sol no era más que un calor suave en su mejilla. Estaba sentada en su sillón favorito, con las manos entrelazadas sobre el regazo, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo que parecía contar los minutos de una vida que se le escapaba entre los dedos. Julián la observaba desde el umbral de la puerta, con una copa de cristal en la mano y la mirada perdida. Le dolía verla así. Le dolía que su hija, que debería estar corriendo tras las mariposas, estuviera atrapada en una noche eterna. «¿Papá?», preguntó Lucía girando la cabeza hacia la dirección donde sentía la presencia de su padre. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la casa sonó como un trueno. «Aquí estoy, mi amor», respondió Julián, forzando una sonrisa que ella no podía ver. Se acercó y le acarició el cabello con una ternura que solo reservaba para ella. «¿Necesitas algo?» «Tengo sueño, papá, pero no es el sueño de dormir. Es un sueño de oscuridad. A veces se me olvida cómo es el color rojo. ¿Me lo describes otra vez?» Julián sintió un nudo en la garganta que casi le impide respirar. El rojo, el color del fuego, de las manzanas, del amor. ¿Cómo explicarle la pasión de un color a quien ya no recuerda ni su propio reflejo? En ese momento, Julián odió su fortuna, odió sus empresas, sus autos de lujo y sus cuentas bancarias. Todo ese poder no servía para devolverle a su hija la capacidad de ver una simple puesta de sol. Esa misma tarde,
Un nuevo médico, el último en la lista de los infalibles, salió del estudio de Julián. El doctor Martínez, un hombre de renombre internacional, guardó sus instrumentos con una parsimonia que desesperaba al millonario. «Lo siento, don Julián», dijo el doctor sin mirarlo a los ojos. «Fisiológicamente los ojos de su hija están perfectos. No hay daño en el nervio, no hay cataratas, no hay lesiones. Es como se lo dije antes, es un caso que escapa a la ciencia tradicional. Quizás sea algo psicosomático, o quizás simplemente algo que no estamos destinados a entender». Julián golpeó la mesa con el puño, haciendo que las estatuillas de cristal tintinearan. «No me diga eso. Le pago para que me dé soluciones, no para que me hable de destinos», gritó con la voz quebrada por la rabia. «He gastado millones en este último año. Quiero que mi hija vea». «El dinero no siempre es la llave, caballero», respondió el médico con calma antes de retirarse, dejando a Julián solo con su furia. El millonario salió al jardín para intentar calmarse. Caminó entre los rosales perfectamente podados, pasando junto a las fuentes de mármol que escupían agua cristalina. Al fondo, cerca de la valla que separaba la mansión de la zona más humilde del pueblo, vio a una mujer mayor arrodillada en la tierra. Era Elena, la jardinera que trabajaba en la propiedad desde hacía décadas. A su lado, un niño pequeño, de piel oscura y ojos brillantes, jugaba con unas semillas. Era Mateo, el nieto de la mujer, que a veces la acompañaba para ayudarla con las tareas más livianas. Julián solía ignorarlos. Para él, eran parte del paisaje, trabajadores que hacían su labor y recibían su pago. Pero ese día, en su desesperación, la risa de Mateo mientras hablaba con su abuela le pareció un insulto. ¿Cómo podía ese niño ser tan feliz con tan poco, mientras su Lucía, rodeada de lujos, vivía en la mayor de las miserias? Se acercó a ellos con paso firme, con la intención de decirles que guardaran silencio, que el ruido molestaba a la niña. Pero antes de llegar, vio algo que lo detuvo. Mateo se había acercado a una de las plantas de jazmín y le hablaba en voz baja, como si la planta pudiera entenderlo. Luego, el niño miró hacia la gran casa, directamente hacia la ventana donde Lucía solía sentarse. «Abuela», dijo el niño, «la niña de arriba tiene el alma nublada. Sus ojos están cansados de no encontrar el camino». «Lo sé, hijo», respondió Elena con voz sabia y pausada. «Pero recuerda lo que te enseñé. El agua de la montaña solo limpia a quien está dispuesto a mojarse el corazón». Julián frunció el ceño. Agua de la montaña, mojarse el corazón. Patrañas de gente ignorante, pensó. Estaba a punto de reprenderlos cuando una idea, nacida del más puro resentimiento y una pizca de curiosidad maliciosa, cruzó su mente. Miró a Mateo, ese niño que vestía un blusón rojo demasiado grande para él, y luego miró sus propias manos limpias y cuidadas. En ese palacio de sombras, donde la ciencia se había rendido y el orgullo reinaba, estaba a punto de ocurrir un encuentro que nadie hubiera podido predecir. Julián no lo sabía, pero ese niño que él consideraba insignificante, guardaba en su pequeña vacia de madera más poder que todas las cajas fuertes de la mansión. La historia de la ceguera de Lucía no era solo una tragedia médica, era el inicio de una lección de humildad que don Julián tendría que aprender de la manera más dura posible. Porque a veces, para volver a ver, primero hay que aprender a mirar de verdad a quienes tenemos al lado. Mateo no conocía los lujos, pero conocía el lenguaje de la tierra. Vivía con su abuela Elena en una pequeña casita de madera y techo de paja, situada en el límite donde el bosque comenzaba a abrazar la montaña. Su habitación no tenía muebles caros, sino ramilletes de hierbas secándose en las vigas y el aroma constante de la tierra mojada y el eucalipto. Mientras otros niños de su edad soñaban con juguetes electrónicos, Mateo encontraba tesoros en las piedras del río y en la forma en que el rocío se posaba sobre las hojas al amanecer. Su blusón rojo, aunque gastado y con algunos remiendos que Elena cosía con amorosa paciencia cada noche, era su capa de capitán en ese mundo de naturaleza viva. Elena no era una mujer de estudios formales, pero poseía una sabiduría que no se encontraba en las enciclopedias de don Julián.
Ella le había enseñado a Mateo que todo en la creación estaba conectado por hilos invisibles. «Hijo», le decía mientras sus manos callosas acariciaban la frente del niño, «el mundo está lleno de gente que tiene los ojos abiertos, pero el alma cerrada. Ellos miran, pero no ven. La verdadera vista nace del respeto a la vida». Mateo la escuchaba con una atención casi sagrada. Había aprendido a distinguir el canto de los pájaros que anunciaban lluvia y a encontrar las raíces que sanaban las fiebres más tercas. Cada mañana, antes de que el sol terminara de despuntar, Mateo acompañaba a su abuela a la gran mansión. Mientras ella cuidaba los rosales del millonario, el niño observaba la casa de cristal con una mezcla de curiosidad y tristeza. Para él, aquella construcción imponente no era un palacio, sino una jaula dorada. Veía a Lucía a través de los cristales, siempre estática, siempre rodeada de sombras a pesar de las lámparas de cristal. Mateo sentía una conexión extraña con esa niña. A pesar de la barrera social que los separaba, él percibía que la oscuridad de Lucía no era física, sino una especie de velo que el dolor y la frialdad de ese hogar habían terminado por materializar. Un día, mientras recolectaban agua de un manantial oculto en la parte alta del terreno, Elena se detuvo y miró fijamente la bacia de madera que Mateo cargaba. «Esta agua es pura, Mateo. Nace de las entrañas de la montaña y ha sido bendecida por el silencio. Solo aquel que pide permiso a la tierra puede usarla para bien». El niño asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Él no sabía por qué, pero sentía que su destino y el de la niña de la mansión estaban a punto de cruzarse. A menudo se quedaba mirando sus propias manos, pequeñas y oscurecidas por el trabajo y el sol, y luego miraba la bacia. En su interior, una voz le decía que el remedio para la tristeza de los ricos no estaba en sus farmacias, sino en la sencillez que ellos tanto despreciaban. Mateo no le tenía miedo a don Julián. Aunque el hombre era alto y siempre vestía trajes que brillaban, el niño veía en él a alguien pequeño, a alguien que gritaba porque no sabía cómo pedir ayuda. La abuela Elena le recordaba siempre que la verdadera humildad no era agachar la cabeza, sino mantener el corazón limpio para poder ver lo que otros ignoran. Con esa convicción, Mateo guardó el secreto del manantial y de las palabras de su abuela, esperando el momento en que su blusón rojo y su vieja bacia de madera fueran el único puente hacia la luz en medio de tanta opulencia. El jardín de la mansión, que para muchos era un paraíso de diseño y perfección, se había convertido para la pequeña Lucía en un laberinto de miedos y sonidos desconcertantes. Aquella tarde, el aire estaba inusualmente quieto, cargado con el perfume de los jazmines que parecían burlarse de la niña, ofreciendo una belleza que ella ya no podía capturar con sus pupilas. Lucía estaba sentada en un banco de piedra fría, con las manos apretadas contra el vestido de seda, y las lágrimas rodaban por sus mejillas en un silencio absoluto. Ese silencio que solo conocen quienes han aprendido que sus gritos no traen de vuelta la luz. Mateo la observaba desde la sombra de un viejo roble. En sus manos sostenía la bacia de madera, la misma que su abuela Elena le había entregado esa mañana después de llenarla en el manantial de la montaña. El agua en su interior no se movía. Era como un espejo líquido que guardaba los secretos de la tierra. El niño, con su blusón rojo destacando contra el verde vibrante del pasto, caminó con una suavidad que parecía no tocar el suelo. No sentía miedo, solo una compasión profunda que le apretaba el pecho. Para él, Lucía no era la hija del dueño de la mansión. Era un alma que se había perdido en un bosque sin estrellas. «No llores», susurró Mateo al acercarse. Su voz era dulce, como el sonido del viento entre las hojas. Lucía se sobresaltó, girando la cabeza hacia el vacío. Sus ojos claros, aunque abiertos, no lograban enfocarse en el pequeño que tenía enfrente. «¿Quién eres?», preguntó ella, secándose las lágrimas con torpeza. «¿Eres un ángel? Mi abuela decía que los ángeles no hacen ruido al caminar». «Soy Mateo», respondió el niño, arrodillándose frente a ella con cuidado. «No soy un ángel, pero traigo algo que te pertenece. Traigo el agua que sabe el camino de regreso». En ese momento, la puerta acristalada que daba al jardín se abrió de golpe. Don Julián salió al patio,
con el rostro endurecido por la frustración de otra llamada telefónica sin respuestas médicas. Al ver a ese niño descalzo, vestido con ropa humilde y sosteniendo un cuenco de madera tan cerca de su hija, la sangre le hirvió en las venas. Para Julián, Mateo era una mancha de pobreza en su mundo de cristal, una presencia intrusa que no tenía derecho a respirar el mismo aire que Lucía. ¡Tú! ¡Aléjate de ella ahora mismo!, rugió Julián, cruzando el jardín con zancadas largas y furiosas. ¿Cómo te atreves a tocarla? ¡Seguridad! Llévense a este niño de aquí. Mateo no se inmutó. No retrocedió ni bajó la mirada. Se puso de pie con una calma que desarmó por un segundo la furia del millonario. Julián llegó hasta ellos, con los puños cerrados, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro del pequeño. No había malicia, no había miedo. Había una determinación que Julián no había visto ni en los cirujanos más prestigiosos del mundo. «Señor», dijo Mateo, manteniendo la bacia firme entre sus manos. «Su hija no está enferma de los ojos, está enferma de olvido. Usted ha llenado su mundo de cosas que brillan, pero ha dejado que se apague lo que es verdad». Julián soltó una carcajada seca, una risa que sonó como cristales rotos. Se sentía insultado por la audacia de ese pequeño salvaje. «¿Y tú qué sabes de la verdad, muchacho?», preguntó Julián con un tono cargado de veneno. «He traído a los mejores médicos, hombres que han estudiado toda su vida, y ninguno ha podido hacer nada. ¿Y vienes tú, con un pedazo de madera podrida y agua sucia, a decirme qué le pasa a mi hija? Eres un insolente». «Los médicos miran la carne, yo miro la luz», respondió Mateo sin perder la compostura. «Déjeme ayudarla. Voy a lavarle los ojos a su hija y volverá a ver. Se lo prometo por la tierra que piso». El silencio que siguió a esas palabras fue sepulcral. Julián se quedó paralizado, pero no por asombro, sino por la absurda magnitud de lo que acababa de escuchar. Miró la bacia, miró el blusón rojo del niño, y luego miró a su hija, que escuchaba la conversación con una esperanza frágil dibujada en su rostro. Entonces, Julián estalló en una risa histérica, una burla que resonó en las paredes de la mansión. «¡Es increíble!», exclamó Julián, señalando a Mateo mientras se reía con desprecio. «¡Oigan todos! El nieto de la jardinera ha descubierto la cura que la ciencia no encontró. Con agua de pozo. ¿Crees que soy estúpido, niño? ¿Crees que puedes venir a mi casa a jugar a los milagros?». La risa de su padre hirió a Lucía más que su propia ceguera. Ella extendió una mano temblorosa, tratando de alcanzar la voz de Mateo. «Papá, déjalo», susurró la niña. Él tiene una voz que suena a colores. Pero Julián ya no escuchaba. Su orgullo herido y su escepticismo radical se habían convertido en una muralla infranqueable. Tomó a Mateo por el brazo con brusquedad, haciendo que un poco de agua se derramara sobre la tierra. «Fuera de aquí. Si vuelves a acercarte a mi hija con tus cuentos de brujería, tú y tu abuela se irán a la calle en este mismo instante. No quiero ver tu cara ni tu bacia en mi propiedad nunca más». Mateo lo miró a los ojos una última vez. No había rastro de rencor en el niño, solo una tristeza profunda, no por él mismo, sino por el hombre que tenía frente a él. El que se ríe de lo que no entiende, se queda ciego por elección, pensó Mateo mientras era arrastrado hacia la salida. Julián lo soltó cerca de la valla, limpiándose las manos en su pantalón de sastre, como si el contacto con el niño lo hubiera contaminado. El millonario regresó hacia Lucía tratando de recuperar su compostura, pero la risa se le había quedado congelada en la cara. Algo en la seguridad de aquel niño le había dejado una punzada de duda que no podía explicar, una sombra de inquietud que empezaba a crecer en el centro de su pecho de piedra. Mateo caminó de regreso a su pequeña choza con la cabeza baja, pero no por vergüenza. Sus dedos aún rodeaban con fuerza la bacia de madera, sintiendo la humedad del agua que se había derramado durante el altercado con don Julián. El sol comenzaba a esconderse tras las cumbres de la montaña, tiñendo el cielo de un color púrpura profundo, el mismo color que Mateo imaginaba que debería tener el vestido de una reina. Al llegar a la puerta de su casa, encontró a su abuela Elena sentada en un banco de troncos, desvainando frijoles con una calma que parecía ajena a las tormentas del mundo. «¿Te han echado, verdad, hijo?», preguntó la anciana sin levantar la vista.
pero con una sonrisa triste que se dibujaba entre sus arrugas. Mateo se sentó a sus pies y dejó la bacia en el suelo. El agua reflejaba las primeras estrellas que se asomaban en el firmamento. Se rió de mí, abuela. Se rió como si yo fuera un loco o un mentiroso. Dijo que mi agua es suciedad y que sus doctores lo saben todo. Pero yo vi a la niña. Ella quería creerme. Sus ojos están apagados, pero su alma me estaba llamando. Elena dejó los frijoles a un lado y puso sus manos, que olían a ruda y a tierra fértil, sobre los hombros del niño. Sus ojos, aunque cansados por los años, guardaban un brillo de sabiduría ancestral, una luz que no se compra en ninguna universidad. Escúchame bien, Mateo. Don Julián no se ríe de ti. Se ríe de su propio miedo. Él ha construido un muro de oro alrededor de su corazón y cree que nada puede atravesarlo. Pero el dinero es como la arena. Se escurre entre los dedos cuando la vida golpea de verdad. Él cree que la ceguera de su hija es un error de la naturaleza, pero no sabe que esa niña está pagando el precio de un hogar donde el amor se volvió frío y el orgullo se volvió ley. Elena se levantó y le hizo una seña a Mateo para que la siguiera hacia el interior de la choza. En un rincón oscuro, sobre un pequeño altar de madera, había un cuenco de piedra que siempre estaba lleno de hierbas frescas. Elena sacó un pequeño frasco de barro, sellado con cera de abejas. Muchos piensan que soy solo una jardinera que cuida las flores de los ricos, pero nuestra sangre, Mateo, viene de los antiguos cuidadores del manantial del olvido. Esa agua que tienes en tu bacia no es agua común. Es el llanto de la montaña cuando el mundo se vuelve injusto. Tiene el poder de limpiar la mirada de quien ha perdido el camino, pero necesita un ingrediente que don Julián ha dejado que se pudra en su interior: la fe. Mateo escuchaba con los ojos muy abiertos. Siempre había sabido que su abuela era especial, pero esa noche la atmósfera en la pequeña habitación era distinta, cargada de una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Elena continuó, su voz bajando a un susurro que parecía venir de las profundidades de la tierra. El secreto no está en el agua por sí sola, hijo. El secreto está en la humildad de quien la ofrece y en la necesidad de quien la recibe. Para que Lucía vuelva a ver, su padre tendrá que romperse. Tendrá que entender que el hombre más rico no es el que tiene más billetes en la caja fuerte, sino el que puede ver la grandeza en el gesto de un niño descalzo. Julián cree que es dueño de la tierra donde trabajamos, pero la tierra es la que nos posee a todos. La abuela tomó un puñado de flores secas de manzanilla y las dejó caer sobre el agua de la bacia. El aroma llenó instantáneamente la habitación, un olor que recordaba a la infancia, a la protección y a la verdad. Mateo, vendrán días difíciles. Julián intentará humillarte más, intentará borrar tu presencia, porque le recuerdas lo que él ha perdido, la sencillez. Pero no te rindas. La niña te necesita. Su ceguera no es solo de sus ojos, es una venda que el orgullo de su padre le ha puesto. Tú eres el único que puede retirarla, porque tú no ves con el orgullo, ves con la verdad de tus manos. ¿Y si nunca me deja volver a entrar, abuela?, preguntó Mateo con un rastro de duda en su voz. La vida tiene formas muy curiosas de poner a los gigantes de rodillas, hijo mío. Cuando el dolor sea tan grande que su dinero no pueda calmarlo, él vendrá a buscarte. Y cuando ese momento llegue, no debes pedirle nada a cambio. No aceptes sus monedas, ni sus promesas de riqueza. Solo pídele que te deje hacer lo que tu corazón te dicta. Porque el milagro solo ocurre cuando el ego se apaga y la esperanza se enciende. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó mirando la bacia de madera bajo la luz de la luna que entraba por la pequeña ventana. Recordó la risa burlona de don Julián y la comparó con la voz suave de Lucía pidiendo ver el color rojo. Sintió una fuerza nueva creciendo en su interior, una valentía que no nacía de la fuerza física, sino de la convicción de que poseía una verdad que el millonario, con todo su poder, ignoraba por completo. El secreto de la abuela Elena ahora era suyo, y estaba dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias, sin importar cuántas veces tuviera que enfrentarse a la arrogancia de aquel hombre que vivía en un palacio de cristal, pero en la más absoluta de las oscuridades.
La mansión de don Julián resplandecía esa noche como una joya tallada bajo las estrellas. El motivo era una gran cena benéfica, un evento diseñado para que la élite de la ciudad sacara sus chequeras y, de paso, admirara el inmenso poder del anfitrión. Camiones de catering habían llegado desde temprano, descargando cristalería fina, arreglos florales que costaban más que el salario anual de un obrero y botellas de vino cuyos corchos guardaban décadas de historia. Julián caminaba entre sus invitados con una sonrisa de acero, estrechando manos y aceptando halagos, pero sus ojos buscaban constantemente a Lucía. La niña había sido vestida con un traje de encaje blanco, sentada en un rincón del gran salón como una muñeca de porcelana que todos miraban con una mezcla de lástima y morbo. Para Lucía, la fiesta era una pesadilla de ruidos estridentes y olores penetrantes. El chocar de las copas, las risas forzadas y el perfume excesivo de las señoras se convertían en una masa amorfa que la asfixiaba. En su oscuridad, cada sonido era una amenaza. Sentía que las miradas de los invitados la quemaban, aunque no pudiera verlas. El vacío frente a ella se llenaba de fantasmas que susurraban sobre su tragedia, sobre lo lamentable que era que una niña tan rica fuera tan infeliz. Mientras tanto, en la parte trasera de la propiedad, la abuela Elena trabajaba sin descanso bajo la supervisión de un mayordomo de gestos agrios. Mateo estaba con ella, ayudando a recoger los platos sucios que salían del salón. El niño llevaba su blusón rojo, limpio, pero visiblemente desgastado, contrastando con los uniformes impecables de los camareros contratados. Mateo no miraba la comida cara, ni las decoraciones. Su atención estaba fija en la gran puerta doble que daba al salón principal. Él sentía el miedo de Lucía. Era como una nota discordante que vibraba en el aire, llamándolo. En un momento de descuido del mayordomo, Mateo se deslizó hacia el interior del salón. Caminó pegado a las paredes, moviéndose como una sombra roja entre los trajes oscuros y los vestidos largos. Nadie reparó en él hasta que estuvo a pocos metros de Lucía. La niña había comenzado a temblar. Sus manos apretaban con fuerza los apoyabrazos de su silla y su respiración se volvía errática. Estaba a punto de sufrir una crisis de pánico. «Lucía, cierra los ojos del alma», susurró Mateo llegando a su lado. «Imagina que estamos en el manantial. El agua está fresca y el ruido de esta gente es solo el sonido de las hojas secas que se lleva el viento». Lucía reconoció su voz al instante. Un suspiro de alivio escapó de sus labios y buscó la mano del niño con desesperación. Mateo la tomó, ignorando que el salón entero se había quedado en un silencio sepulcral al notar la presencia del intruso. Don Julián, que estaba en medio de un brindis con un influyente banquero, sintió que la sangre se le subía a la cabeza al ver la escena. Allí estaba otra vez ese niño, el nieto de la jardinera, tocando a su hija, ensuciando la imagen de perfección que él tanto se esforzaba por mantener ante sus invitados. Caminó hacia ellos con una furia contenida que hacía que sus pasos resonaran como golpes de tambor sobre el mármol. «¡Tú otra vez!», exclamó Julián con una voz que cortó el aire como un látigo. «¡Suéltala ahora mismo!». Tomó a Mateo por el cuello del blusón y lo tiró hacia atrás con una fuerza desmedida, haciendo que el niño tropezara y cayera cerca de una mesa llena de copas de cristal que se hicieron añicos al suelo. Los invitados ahogaron un grito. Lucía comenzó a llorar, llamando a Mateo, pero Julián estaba cegado por el orgullo herido. «Miren esto», dijo Julián, dirigiéndose a los presentes con un tono cargado de desprecio. «Este es el tipo de gente que cree que puede entrar en nuestras casas y tomárselas como si fueran suyas. Este niño y su abuela han estado llenándole la cabeza de basura a mi hija, hablando de milagros y aguas mágicas. ¡Es una estafa! ¡Una insolencia de gente que no tiene dónde caerse muerta!». Julián señaló a Mateo, que se ponía de pie lentamente, con una pequeña herida en la palma de la mano por los cristales rotos. «¡Eres un estorbo, muchacho!», continuó Julián, elevando la voz para que todos escucharan. «Mírate, no eres más que un mendigo jugando a ser salvador. Tu presencia aquí es un insulto a mi familia y a mis invitados. ¿Crees que porque te dejo entrar a recoger la basura tienes derecho a tocar a mi hija? No eres nada. Tu abuela y tú se largan de mi propiedad esta misma noche.
No quiero ver ni una sola de sus pertenencias en mi terreno antes del amanecer. La abuela Elena, que había escuchado los gritos desde la cocina, entró en el salón con la frente en alto. Vio a su nieto herido. Vio la crueldad en los ojos de su patrón y vio la angustia de la pequeña Lucía. Se acercó a Mateo y lo abrazó, protegiéndolo de las miradas de desdén de los invitados, que ahora se reían en voz baja o comentaban con desprecio la audacia de los sirvientes. «Don Julián», dijo Elena con una voz firme que no tembló ni un segundo, «usted tiene el bolsillo lleno, pero el espíritu vacío. Hoy nos echa de su casa, pero mañana la soledad será su única invitada. Mi nieto no quería su dinero, quería devolverle a su hija lo que usted mismo le robó con su frialdad. Vámonos, Mateo. Aquí hay demasiadas luces, pero ninguna ilumina la verdad». Mateo miró a Lucía una última vez antes de salir. La niña estiraba sus manos hacia él, llorando desconsoladamente. El niño sintió que el corazón se le partía, pero sabía que la lección de Julián apenas comenzaba. Los expulsaron bajo la lluvia que empezaba a caer, con sus pocas pertenencias en bolsas de plástico, mientras dentro de la mansión la fiesta continuaba con una risa nerviosa. Julián levantó su copa de nuevo, tratando de borrar la escena. Pero al mirar el vino tinto, solo pudo ver el reflejo del blusón rojo de aquel niño que, aun siendo humillado, se marchó con una dignidad que ningún $1.000.000 podría comprar jamás. La gran injusticia se había consumado, y el silencio que siguió en el alma de Julián fue más aterrador que cualquier grito. Una semana después de aquella noche infame, el silencio en la mansión de don Julián no era de paz, sino de muerte. La gran casa de cristal, que antes era un símbolo de triunfo, se había transformado en un sepulcro de mármol. Lucía ya no lloraba, no se quejaba, ni siquiera pedía que le describieran el color rojo. Se limitaba a estar acostada, con la mirada perdida en un techo que no podía ver, rechazando la comida y dejando que su cuerpo pequeño se marchitara como una flor arrancada de raíz. La niña se estaba rindiendo, y con ella, el alma de su padre se caía a pedazos. Julián llamó de nuevo a los especialistas. Desesperado, ofreció duplicar, triplicar sus honorarios si tan solo lograban que Lucía volviera a sonreír. Pero los médicos, tras revisarla, salían de la habitación con el rostro sombrío. «No es algo físico, don Julián», le dijo el último de ellos. «Es como si su hija hubiera decidido que el mundo exterior ya no vale la pena ser visto. Si no recupera la voluntad de vivir, su corazón simplemente dejará de latir por falta de luz». Esa noche, Julián se sentó en su estudio, rodeado de sus trofeos, sus cuadros caros y sus estados de cuenta millonarios. Por primera vez en su vida, sintió asco de su propia riqueza. Miró sus manos, las mismas que habían empujado a un niño inocente y herido a una anciana sabia, y se dio cuenta de que estaba solo. Sus amigos de la cena benéfica no lo llamaban para saber cómo estaba su hija, solo lo llamaban para hablar de negocios. El dinero, su gran Dios, se había quedado mudo ante la agonía de su pequeña. A las 3 de la mañana, bajo una lluvia torrencial que parecía querer lavar los pecados del mundo, Julián no pudo más. Tomó las llaves de su camioneta de lujo y salió de la propiedad, conduciendo por caminos de tierra que nunca antes se había dignado a pisar. El lodo salpicaba los costados del vehículo, mientras él buscaba frenéticamente la pequeña choza de la que había expulsado a Mateo y Elena. Su orgullo, esa muralla de hierro que había construido durante 40 años, se estaba desmoronando con cada bache del camino. Finalmente, divisó la tenue luz de una vela filtrándose por las grietas de una humilde construcción de madera. Detuvo el auto y bajó, hundiendo sus zapatos de cuero fino en el barro profundo. Estaba empapado, temblando, y el viento frío le calaba los huesos, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía al tener que pedir perdón. Se acercó a la puerta y con la mano temblorosa llamó suavemente. La puerta se abrió y apareció la abuela Elena, envuelta en una manta tejida. Su mirada no era de odio, sino de una profunda y dolorosa lástima. Detrás de ella, Mateo observaba en silencio, con su blusón rojo y la misma bacia de madera entre sus manos,
como si hubiera estado esperando este momento toda la noche. «Don Julián», dijo Elena con voz tranquila, «la lluvia no distingue entre ricos y pobres. Todos nos mojamos igual». Julián no pudo sostenerle la mirada. Se desplomó sobre sus rodillas allí mismo, en medio del lodo, frente a la entrada de la choza. El hombre más poderoso de la región estaba quebrado, sollozando como un niño perdido. «Por favor», suplicó Julián, con la voz rota por el llanto. «Mi hija se muere. La ciencia no puede hacer nada. El dinero no sirve de nada. Se lo ruego, Elena. Mateo, perdonen a este hombre ciego. Vengan a mi casa. Hagan lo que tengan que hacer, pero no dejen que mi Lucía se apague para siempre». Mateo se acercó lentamente al umbral. Miró al hombre que lo había humillado frente a todos y, sin decir una palabra, extendió su mano pequeña para tocar el hombro del millonario. En ese gesto sencillo hubo más perdón y más grandeza que en todos los discursos de Julián. El hombre que lo tenía todo había tenido que bajar hasta el fango para encontrar la única esperanza que le quedaba, el corazón de un niño que solo conocía la bondad. El regreso a la mansión no tuvo el estruendo de las fiestas ni el brillo de los focos. Fue un avance silencioso bajo la luz plateada de la luna. Una procesión de almas que buscaban una redención que no se vendía en los mercados. Don Julián, con la ropa aún manchada de barro y el alma despojada de sus vestiduras de grandeza, caminaba detrás de Mateo y Elena como quien sigue a dos faros en medio de la tempestad. Al entrar en el gran salón de mármol, el eco de sus pasos parecía juzgar cada una de las palabras crueles que Julián había pronunciado días atrás. El aire, antes viciado por la arrogancia, se sentía ahora cargado de una expectativa eléctrica, casi sagrada. Subieron las escaleras hacia la habitación de Lucía. Al abrir la puerta, el corazón de Julián se encogió. La niña parecía una sombra fundida con las sábanas de seda. Sus ojos, esos luceros que una vez iluminaron la vida de su padre, estaban cerrados, hundidos en un cansancio que iba más allá de lo físico. Mateo se acercó a la cama con una delicadeza que ningún cirujano de renombre había mostrado. Dejó la vieja bacia de madera sobre la mesita de noche de caoba, y el contraste era desgarrador. La madera humilde, gastada por el uso y el tiempo, frente al lujo frío y estéril de la habitación. «Ya estoy aquí, Lucía», susurró Mateo. Y por primera vez en días, la niña movió ligeramente la mano sobre la colcha. Elena se quedó junto a la puerta, cerrando los ojos y murmurando palabras que sonaban a oraciones antiguas, a cantos de la tierra. Julián, por su parte, se quedó de pie en un rincón, tal como Mateo lo había hecho una vez. Se sentía pequeño, un espectador en su propio imperio. Estaba paralizado. Sus pies no se movían. Sus manos temblaban y su garganta estaba seca. Quería gritar, quería preguntar qué hacían, pero su soberbia había sido reemplazada por un temor reverencial. Estaba viendo cómo un niño, al que él había llamado mendigo, se preparaba para librar la batalla que su fortuna ya había perdido. Mateo sumergió sus pequeñas manos en el agua del manantial. El líquido no era simplemente transparente, tenía un matiz vibrante, como si guardara la esencia de los bosques y el frío de las cumbres. El olor a manzanilla, ruda y otras hierbas secretas de la abuela Elena comenzó a inundar el cuarto, desplazando el olor a medicina y a encierro. El niño tomó un paño de lino blanco y lo empapó con cuidado. «No tengas miedo, Lucía. Esta agua no quema. Esta agua recuerda. Recuerda el sol. Recuerda el viento. Y recuerda que tú eres parte de todo eso», dijo Mateo mientras se sentaba al borde de la cama. Julián observaba, sin parpadear. Vio cómo Mateo, con una firmeza asombrosa para su edad, comenzaba a lavar los párpados de su hija. El movimiento era rítmico, circular, casi como una caricia. Cada vez que el paño tocaba la piel de Lucía, ella soltaba un pequeño suspiro, y una tensión que parecía haber habitado en su rostro durante años, comenzó a disolverse. Julián sentía que cada gota de agua que caía de vuelta en la bacia era una lágrima de su propio orgullo que finalmente encontraba salida. El ritual continuó en un silencio roto, solo por el sonido del agua y la respiración de los presentes. Mateo no tenía prisa. Sabía que la oscuridad no se retira por la fuerza, sino por la insistencia de la luz.
Lavó los ojos de la niña una y otra vez, limpiando no solo la superficie, sino, según decía Elena, las costras de tristeza que el abandono emocional de su padre había permitido que se formaran. Julián, paralizado contra la pared, empezó a sentir un calor extraño en sus propios ojos. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en sus empresas, ni en sus cuentas, ni en su prestigio. Solo pensaba en la luz. Solo deseaba que su hija pudiera verlo, no como el gran millonario, sino como el hombre quebrado que finalmente había aprendido a pedir ayuda. Mateo terminó la última pasada y dejó el paño a un lado. El agua de la bacia, antes clara, ahora se veía turbia, como si realmente hubiera absorbido una negrura invisible. El niño se inclinó y sopló suavemente sobre los ojos cerrados de Lucía. «Abre la puerta, Lucía. El sol ya llegó a tu ventana», dijo con una sonrisa que solo ella podía percibir. Julián dio un paso adelante, con el corazón queriendo salirse del pecho. El silencio era tan denso que podía cortarse. Lucía comenzó a mover los párpados. Un pequeño temblor recorrió sus pestañas doradas. Julián contuvo el aliento, sintiendo que su vida entera dependía de ese segundo. El mundo de cristal estaba a punto de romperse, o de brillar con una luz que el dinero jamás podría fabricar. En ese instante, en esa habitación de lujo, todos eran iguales ante el misterio de la fe y la pureza de un niño con un blusón rojo. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación, quedando suspendido entre el aroma de las hierbas del monte y el frío latir de los relojes de lujo. Julián sentía que el aire se negaba a entrar en sus pulmones. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Lucía, quien permanecía con los párpados entreabiertos, como si la luz fuera un peso que todavía le costaba levantar. Mateo, aún sentado al borde de la cama, no se movió. Su respiración era pausada, transmitiendo una paz que contrastaba con la tormenta que arreciaba en el pecho del millonario. Aquel niño de manos pequeñas y corazón inmenso acababa de hacer algo que desafiaba toda la soberbia humana. De pronto, un pequeño suspiro escapó de los labios de Lucía. No era un suspiro de dolor, sino de asombro. Sus ojos, antes nublados por una opacidad que ningún cristal de aumento podía descifrar, comenzaron a aclararse, revelando un azul profundo que parecía haber estado guardado bajo el mar. Sus pestañas temblaron una vez más, y lentamente sus pupilas buscaron un punto de apoyo en la penumbra de la habitación. Julián dio un paso hacia adelante, pero sus piernas le pesaban como si fueran de plomo. Estaba literalmente paralizado, con las manos suspendidas en el aire, temiendo que cualquier ruido pudiera romper aquel milagro de cristal. «Papá», susurró Lucía. Su voz era un hilo de seda, pero para Julián fue más fuerte que el estruendo de 1000 fábricas. «Papá, hay una mancha de fuego frente a mí». Julián se quedó sin aliento. Miró hacia donde su hija señalaba con un dedo tembloroso. Ella no estaba mirando las lámparas de araña, ni los cuadros de marcos dorados, ni las cortinas de terciopelo. Lucía estaba mirando el blusón rojo de Mateo, el color que ella tanto temía olvidar, el color de la vida y de la pasión. Era lo primero que sus ojos recuperados habían decidido capturar. El niño sonrió, y en esa sonrisa no hubo rastro de triunfo personal, solo la alegría pura de quien sabe que ha cumplido con su destino. «Es rojo, Lucía», dijo Mateo con suavidad. «Es el color de la fuerza que te trajo de vuelta». Julián cayó de rodillas al lado de la cama, rompiendo finalmente su parálisis. Las lágrimas, esas que se había prohibido derramar durante años para no parecer débil ante sus socios, brotaron sin control, empapando sus mejillas y su camisa de seda. Tomó la mano de su hija y la llevó a su rostro, mientras ella lo miraba con una curiosidad renovada, como si estuviera reconociendo los rasgos de un extraño que acababa de entrar en su vida. «¿Eres tú, papá?», preguntó ella, extendiendo su otra mano para tocarle la frente, las arrugas de preocupación y los ojos enrojecidos. Estás muy triste, papá. Tus ojos tienen el color de la lluvia que Mateo me quitó». Aquel comentario fue como una estocada directa al alma de Julián. Se dio cuenta de que su hija no solo estaba viendo su rostro, sino que estaba viendo el estado de su espíritu.
El millonario miró a su alrededor y sintió una vergüenza insoportable. Allí estaba él, rodeado de millones de dólares en arte, muebles y tecnología, y nada de eso había tenido el poder de encender una sola chispa en los ojos de su pequeña. Había sido el agua de una bacia de madera, transportada por un niño al que él había humillado y llamado mendigo, lo que había obrado el prodigio. El conocimiento de los hombres sabios había fallado, pero la fe de los humildes había prevalecido. Elena, desde la puerta, observaba la escena con una serenidad majestuosa. No hubo reproches en su mirada, solo una aceptación profunda de las leyes de la vida. Ella sabía que el milagro no era solo que Lucía pudiera ver, sino que Julián, por fin, estaba empezando a abrir sus propios ojos internos. El hombre que se creía dueño del mundo estaba allí, postrado en la alfombra más cara de la casa, entendiendo que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en momentos de luz como aquel. Mateo se levantó de la cama con una gracia natural y tomó su bacia de madera. El agua que quedaba en el fondo parecía haber absorbido toda la sombra que antes habitaba en la niña. El niño miró a Julián, y por un instante, el millonario vio en los ojos de aquel pequeño una profundidad que no había encontrado en ningún socio comercial, ni en ningún filósofo. Era la mirada de quien está en paz con la tierra y con los hombres. Julián intentó hablar, intentó agradecer, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta, asfixiadas por la magnitud de su propia transformación. En ese momento, bajo el primer rayo de luz que Lucía describía con alegría, el Palacio de las Sombras había dejado de existir para dar paso a un hogar que, aunque todavía herido, empezaba finalmente a sanar. Don Julián, aún con las rodillas hundidas en la mullida alfombra y el rostro bañado en lágrimas, sentía una urgencia que nacía de su antigua naturaleza. Su mente, acostumbrada durante décadas a que cada favor tuviera un precio y cada servicio una recompensa, comenzó a trabajar febrilmente. Miró a Mateo, que permanecía de pie con una calma celestial, y luego a la abuela Elena, que guardaba silencio como una guardiana de la paz. Para Julián, el milagro que acababa de presenciar era tan inmenso que sentía que debía pagar la deuda de inmediato para recuperar el control de la situación. No podía concebir la idea de ser un simple deudor de la bondad de un niño pobre. Se puso en pie con torpeza, limpiándose la cara con la manga de su camisa de seda. Caminó hacia su escritorio de caoba y con manos temblorosas abrió un compartimento oculto. De allí extrajo un maletín de cuero fino, pesado y solemne. Al abrirlo sobre la cama, el brillo de los fajos de billetes nuevos pareció profanar la atmósfera de la habitación. Era una fortuna, más dinero del que Elena y Mateo verían en 10 vidas de trabajo duro. «Toma esto», dijo Julián, con la voz aún entrecortada. «Es solo el principio. Les compraré una casa nueva, la mejor del pueblo. Mateo, tendrás los mejores estudios, y tú, Elena, no volverás a tocar la tierra a menos que sea para caminar sobre ella. Esto es lo mínimo que puedo hacer por devolverle la vida a mi hija. Por favor, acéptenlo». Mateo miró el maletín. Sus ojos recorrieron los billetes con una indiferencia que dejó a Julián paralizado. Para el niño, aquellos trozos de papel coloreado no tenían más valor que las hojas secas que el otoño arrastra por el camino. No había codicia en su mirada, ni siquiera sorpresa, solo una sombra de decepción que hizo que Julián se sintiera, de nuevo, terriblemente pequeño. «Señor Julián», dijo Mateo, su voz sonando clara y firme en el silencio de la mansión. «Usted sigue intentando comprar lo que no tiene precio. El agua del manantial no se vende, porque no me pertenece a mí, ni a mi abuela, ni a usted. Pertenece a la montaña, y la montaña la regala a quien tiene sed». «Pero Mateo, es justicia», insistió Julián, empujando el maletín hacia el niño. «He sido cruel con ustedes. Los humillé. Los eché bajo la lluvia. Esto es mi forma de pedir perdón. Tienen que aceptarlo». Elena se acercó lentamente y puso su mano sobre el maletín, cerrándolo con una suavidad que dolió más que un golpe. «Don Julián, el perdón no se guarda en un maletín», dijo la anciana,
mirando al millonario directamente a los ojos. Usted cree que el milagro fue el agua, o las hierbas que mi nieto usó, pero se equivoca. El milagro ocurrió mucho antes, cuando usted decidió bajar de su trono de cristal y hundir sus zapatos caros en el barro de nuestra puerta. El milagro fue su humildad, el momento en que reconoció que sus millones no podían salvar lo que más amaba. Si aceptamos este dinero ahora, estaríamos diciéndole al cielo que su cambio tuvo un precio. Y su alma, Señor, no tiene precio. Julián soltó el maletín y éste cayó al suelo con un golpe seco. Se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar de nuevo. Pero esta vez era un llanto diferente. No era el llanto del miedo por Lucía, sino el llanto de un hombre que se daba cuenta de que había vivido toda su vida en la más absoluta de las miserias emocionales. Había pasado 40 años acumulando metales y papeles, creyendo que eso lo hacía fuerte, cuando en realidad lo había convertido en un mendigo de afecto y de verdad. ¿Qué hago entonces?, preguntó Julián entre sollozos. ¿Cómo puedo vivir con este peso? He desperdiciado tanto tiempo siendo un hombre duro, un hombre ciego. Mateo se acercó y, con esa sabiduría ancestral que parecía desbordar su pequeño cuerpo, le entregó la vasija de madera. Estaba vacía, pero aún conservaba la humedad y el aroma del bosque. «No nos dé dinero, señor», dijo el niño. «Use su poder para que otros niños no tengan que esperar a un milagro para ser vistos. Limpie su casa de sombras y deje que Lucía juegue en el jardín sin miedo. El agua ya hizo su parte. Ahora le toca a usted ser el manantial para los demás». En ese momento, la ruptura de Julián fue total. El hombre de negocios, el magnate temido, el millonario arrogante, murió en esa habitación. Lo que quedó fue un padre, un ser humano que por primera vez entendía que la verdadera intención de un acto de amor es, precisamente, no esperar nada a cambio. Julián miró la vasija de madera y luego a su hija, que lo observaba con ojos llenos de luz y una sonrisa que valía más que todas las bóvedas del mundo. La prueba había sido superada, pero no con dinero, sino con el reconocimiento de que la riqueza más grande es la que se lleva por dentro y se entrega con las manos vacías. El silencio que siguió al rechazo del dinero fue interrumpido por un sollozo que Julián ya no pudo contener. Se sentó en el borde de la cama de su hija, rodeado de un lujo que de repente le pareció una burla cruel. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un viejo plano enmarcado que colgaba en la pared de su estudio, visible desde la habitación de Lucía. Era el mapa original de los terrenos donde había construido su imperio. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la ambición ciega que lo había guiado años atrás. «Elena», dijo Julián con la voz temblorosa, «este lugar, esta mansión. Yo mismo di la orden de dinamitar la ladera de la montaña para desviar el cauce de los arroyos y construir mis jardines. Recuerdo que los ancianos del pueblo vinieron a verme. Dijeron que estaba matando el alma de la tierra, que el agua que brotaba aquí era sagrada, y que traerse el progreso a la fuerza tenía un precio. Yo me reí de ellos, igual que me reí de Mateo». Mateo y Elena se miraron en silencio. La anciana asintió lentamente, confirmando una verdad que ella siempre había sabido pero que Julián apenas empezaba a procesar. La ceguera de Lucía no había sido un accidente genético ni una enfermedad caprichosa. Había sido la manifestación física de la sequedad que Julián había sembrado a su alrededor. Al secar los manantiales para alimentar su vanidad, él mismo había condenado a su hija a vivir en un desierto de sombras. La justicia del destino es implacable. Lo que le quitas a los demás, la vida termina quitándotelo a ti de la forma que más te duele. El agua que Mateo trajo hoy, continuó Elena, es la última vena de ese manantial que intentaste enterrar. Ese pequeño rincón que dejaste abandonado porque creíste que no valía nada, fue lo único que guardó la medicina para tu hija. El destino no es una venganza, don Julián, es un espejo. Lucía no podía ver, porque en esta casa no quedaba nada natural que mirar. Solo había muros de soberbia. Julián se tapó la cara con las manos, aplastado por el peso de su propia negligencia. Se dio cuenta de que mientras él celebraba sus éxitos financieros, su hija se marchitaba por la falta de la misma energía que él había destruido para levantar sus cimientos. La gran revuelta moral de su vida
estaba ocurriendo en ese instante. El hombre, que se creía un creador de mundos, descubrió que solo había sido un destructor de equilibrios. Pero la justicia del destino también tiene una cara de redención. Lucía, que escuchaba todo con una madurez nueva en sus ojos brillantes, se acercó a su padre y le rodeó el cuello con sus brazos pequeños. «Ya no hay sombras, papá», susurró la niña. «Mateo dice que el agua perdonó a la casa. Ahora tú también tienes que perdonarte y devolverle a la montaña lo que le quitaste». Julián abrazó a su hija con una fuerza que nunca antes había sentido. Aquella noche, el millonario comprendió que su verdadera labor no era acumular, sino restaurar. La gran revelación estaba completa. Mateo no solo había lavado los ojos de Lucía, había lavado el pasado oscuro de una familia que se había perdido en la codicia. El círculo de la injusticia se cerraba para dar paso a un nuevo ciclo de luz, donde el rico ya no se reía del pobre, sino que lloraba de gratitud ante la inmensidad de una lección que le devolvió, por fin, la capacidad de ver lo que realmente importa. 10 años han pasado desde aquella noche en que la lluvia lavó el orgullo de una mansión y devolvió la luz a los ojos de una niña. El tiempo, ese gran escultor de almas, ha transformado el paisaje y a las personas que lo habitan. Si hoy camináramos por los senderos que antes estaban custodiados por vallas de hierro y guardias de rostro serio, nos encontraríamos con algo muy distinto. Los jardines de Don Julián ya no son una exhibición de poder geométrico y flores importadas. Ahora son un santuario de vida silvestre, donde los manantiales vuelven a correr libres, cantando entre las piedras y alimentando a todo aquel que tenga sed. Don Julián ya no viste trajes de seda italiana, ni se encierra en oficinas de cristal para contar monedas. El hombre que una vez se creyó dueño de todo, descubrió que la verdadera posesión es la que se entrega. Vendió la mayoría de sus empresas y transformó su lujosa residencia en el Hogar de la Mirada Limpia, un centro donde niños de bajos recursos con problemas de salud reciben atención de primera clase, financiada por la fortuna que antes solo servía para alimentar su ego. A menudo se le ve caminando por los pasillos, no como un jefe, sino como un abuelo afectuoso que conoce el nombre de cada pequeño y la historia de cada familia. Su rostro, antes duro y frío, ahora está surcado por arrugas de risa y paz, las marcas de un hombre que finalmente aprendió a ver. Lucía, convertida ahora en una joven radiante de 17 años, no solo recuperó la vista, sino que desarrolló una sensibilidad asombrosa para capturar la belleza que otros ignoran. Es una fotógrafa talentosa que dedica su arte a documentar la dignidad de los trabajadores humildes y la majestuosidad de la naturaleza. Sus ojos, esos mismos que Mateo lavó con agua de montaña, hoy ven el mundo con una gratitud que conmueve a quien mira sus retratos. Ella siempre dice que no fotografía lo que ve, sino lo que siente, porque la oscuridad le enseñó que la luz es un regalo que se debe honrar cada mañana. ¿Y qué fue de Mateo? El niño del blusón rojo no se perdió en el olvido. Con el apoyo de Julián, quien lo adoptó como a un hijo espiritual, Mateo estudió medicina en las mejores universidades, pero nunca permitió que los libros le borraran la sabiduría que su abuela Elena le grabó en el alma. Hoy es un médico de renombre que combina la ciencia más avanzada con el conocimiento de las plantas y la importancia de sanar el espíritu. En su consultorio, sobre un estante de mármol, no hay títulos enmarcados en oro, sino una vieja bacia de madera gastada por el tiempo. Es su recordatorio constante de que el médico cura el cuerpo, pero solo el amor y la humildad pueden curar la vida. La abuela Elena partió al descanso eterno hace unos años, pero lo hizo con una sonrisa en los labios. Sentada en su banco de troncos, mientras veía a Mateo y Lucía jugar en el jardín como hermanos. Su legado vive en cada rincón de ese lugar que dejó de ser un palacio de sombras para convertirse en un faro de esperanza. Ella tenía razón. La vida tiene formas curiosas de ponernos de rodillas para que, desde el suelo, podamos apreciar la altura de las flores más pequeñas. Esta historia nos enseña que la ceguera más peligrosa no es la que nos impide ver las formas y los colores, sino la que nos impide reconocer la humanidad en el otro. El dinero puede comprar los mejores cristales, pero solo un corazón limpio
puede ofrecer una mirada clara. La justicia moral llegó no con castigos, sino con una segunda oportunidad para un hombre que tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que no tenía nada. Julián aprendió que la verdadera riqueza es el agua del manantial que se comparte, la risa de una hija que se recupera, y la mano extendida de un niño que, a pesar de no tener nada material, poseía el tesoro más grande del universo, la bondad sin condiciones. Hoy, cuando mires a tu alrededor, pregúntate si estás viendo de verdad o si solo estás mirando. No permitas que el brillo de las cosas materiales nuble tu capacidad de apreciar los milagros cotidianos. La vida es corta y la luz es frágil. Cuidémosla con la misma ternura con la que Mateo cuidó a Lucía. Si esta historia te emocionó y te recordó que siempre hay espacio para la redención y el milagro, te invito de todo corazón a suscribirte al canal y a dejarnos tu like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos conectan a todos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Para nosotros, es un honor saber que estas palabras cruzan fronteras para llegar a tu hogar. Y cuando termine este video, no te vayas muy lejos, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que te aseguro también está llena de sorpresas, emociones y grandes enseñanzas para el alma. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de sentimientos y valores. Que tu mirada siempre sea limpia y tu corazón siempre sea un manantial de luz.